pues, en cuanto a mi nombre y la presentación, pues ya ustedes vienen del derecho civil, primera parte, pues complemento la materia con la segunda parte y por lo tanto, pues, saben mi nombre, soy Mercedes González, hago el ejercicio con una experiencia profesional de 30 años y con estudios en varias universidades, tanto aquí en Venezuela como en Colombia. También, pues, mi universidad de origen, donde saqué la carrera de abogado, pues fue la Universidad Católica de Táchira, en 1990. Pues, pero me voy a enfocar acá un poquito en la planificación y en la evaluación, porque vamos a seguir insistiendo que en vista que somos abogados, a veces hasta me incluyo, me adelanto que ustedes ya son abogados, una de nuestras actividades es precisamente la redacción. Y por ser la redacción, pues cada una de las evaluaciones que ustedes ahí ven en su lámina, pues tiene que cumplir con los parámetros de la redacción. ¿Ve? El idioma, el castellano, la sangría, los márgenes, todo ello. Eso tiene que cumplirlo porque de lo contrario, entonces vamos precisamente a tener inconvenientes en lo relacionado con la evaluación. O sea, otra institución, la puntualidad. Mire, una de las instituciones que la cual tenemos nosotros los abogados que aprender es que tenemos que ser puntuales en nuestras actuaciones, porque acá estemos en la actividad que estemos, función pública, función privada, abogados en ejercicio, siempre vamos a tener lapsos, fechas de presentación, todo eso. Igualmente, así es la evaluación tiene su fecha de presentación. Entonces, por lo menos, la primera evaluación que comienza a evaluarse a partir del 5 de junio, ya a partir del primero tienen que estar introduciendo las actividades en la plataforma. Y si tenemos este problema en la luz, bueno, tenemos que ser prevenidos, hacer su actividad en el momento de la luz o por lo menos comenzar con los borradores para luego hacerlo en limpio y cuando ya llegue el momento de la presentación, introducirlo en la plataforma y de esa manera no presentarse el último día, que profesora, que porque no tuve la luz, que porque se fue la luz y esa cuestión. Yo creo que si es cuestión de la luz, ya tenemos que tener las previsiones desde ahorita, para que cuando llegue la última fecha, el día 13 de junio, ya la actividad esté montada y pueda uno estar corrigiendo la actividad. Ahí están las fechas, ahí están las formas, ya se le han indicado, tiene que cumplir normas APA, tiene que ir precisamente haciendo como manda las normas, porque ustedes van a hacer al final un trabajo, casi que un trabajo de presentación de grado, y por lo tanto esos trabajos tienen que cumplir con sus normas. Bien, entonces vamos a entrar ya en materia con el primer tema, en la cual es el negocio jurídico, y dentro del negocio jurídico vamos a tocar ya la primera fuente de la obligación, como lo es el contrato. Bien. Negocio jurídico, el contrato, la libertad contractual, clasificación del contrato, los presupuestos del contrato, tanto lo que forman esos elementos de validez, de existencia, objetivo, subjetivo y los efectos del contrato. Generalmente, dentro de las relaciones privadas y dentro de la manera como las personas llevan a cabo sus actuaciones, están todas aquellas que tienen que ver con resultados pecuniarios, económicos. Y para poder llevar a cabo ese tipo de resultados, pues las personas hacen lo que llaman los negocios. Los negocios son sencillamente esos acuerdos que las partes llevan
o las personas llevan para poder conseguir sus fines. Y esos fines, pues son necesariamente fines económicos. Pero ese tipo de negocio, pues más que todo, tiene que tener una connotación legal, que es lo que precisamente tocamos acá en, en este tema de las obligaciones, o esta segunda parte de las obligaciones. Y ese tipo de negocio, pues, va a ser producto de un acto realizado por dos personas, por lo mínimo dos personas. ¿Para qué? Para que de una forma consciente lleven a cabo un, un beneficio de carácter más que todo legal y jurídico, en la cual, pues, ese negocio puede crear una situación, puede modificar, puede constituir, es decir, siempre ese negocio debe tener una consecuencia jurídica. Por lo menos, si adquiero un bien inmueble o un bien mueble, hago el negocio, ahí estoy haciendo un acto de carácter legal llamada compraventa. Y precisamente cuando hago esa compraventa, pues uno transmite un bien a la otra parte que a cambio de esa transmisión le da un pago, que es el dinero en precio. Bueno, tenemos que, dada la situación país que está viviendo Venezuela, pues acá nominalmente tiene un monto, pero realmente tiene otra moneda. Nominalmente en una y realmente en otra, aunque ya está permitido por medio de resoluciones administrativas en que si se coloca el precio en dólares, se debe colocar su equivalencia en bolívares, bueno, para el momento en el cual se hizo. Pues, bueno, estamos hablando de hoy, 26 de mayo del año 2023, pues ya tenemos estipulada una tasa del dólar casi a 26, Quito no estará llegando a 27 bolívares el dólar. Entonces, si por lo menos se hizo un negocio de, por decir algo, 40.000 dólares, pues se tiene que colocar en bolívares, multiplicar 40.000 por 26 o 27 y vamos a tener el monto también en esa cantidad de bolívares. Entonces, cuando ese tipo de negocio es de constituir o de transmitir, en este caso, un derecho de propiedad, pues tiene que tener sus consecuencias jurídicas, que el pago del precio, por lo tanto, se hizo una compraventa. Puede también hacerse por un negocio en cuanto a lo que es un arrendamiento, a un préstamo, a un como, es decir, todo lo que tenga unas consecuencias jurídicas, eso significa lo que es el negocio jurídico. Entonces, este negocio puede llevarse a cabo en forma unilateral o en forma bilateral, que generalmente el que tocamos para el tema de hoy es en forma bilateral porque se hace entre dos. Unilateral mayormente sería una donación, pero una donación pues es la entrega de un bien en la cual pues también puede tener unas consecuencias jurídicas, por lo menos en caso de transmitir una propiedad, se transmite una propiedad, se transmite un bien. Claro, lo único es que no hay el elemento precio, sino se recibe y de esa manera pues se configura un negocio. Pero para el caso de nuestro tema, ese negocio mayormente es bilateral porque se tiene que hacer a través de dos personas y ellos van a entrar dentro de lo que es la figura del contrato, que ya se había tocado una parte en civil uno primera parte, perdón, en civil 3 en la primera parte de obligaciones, y ahora sí el contrato cómo funciona dentro de las normas del Código Civil. Entonces tenemos que por lo general el negocio bilateral es aquel que resulta de dos o más declaraciones de voluntad que produce efectos para todas las partes. Entre los negocios bilaterales, el típico por excelencia del contrato
y el acto colectivo. Por lo menos el contrato, que es lo que nos enfoca el TAP. Entonces tenemos que el negocio, por lo general, es una actividad o forma parte de un acto jurídico que se hace en forma consciente y voluntaria por mínimo dos sujetos o hasta un sujeto, pero con una cierta excepción, en la cual va a generar una consecuencia jurídica y debe tener un rango legal. Porque lo contrario, entonces, no estaría dentro de el tema de la obligación de dar o la obligación de hacer, podría ser una obligación natural, pero ya eso es una cierta excepción. Entonces acá, pues, dentro de nuestro tema, que es el contrato, las características que tiene el contrato, él entra al negocio jurídico en forma bilateral, porque generalmente van a actuar, son dos o más personas. De allí es que, precisamente, al entrar al contrato, como dentro de una de las categorías del negocio jurídico, pues aquí ya nos vamos a enfocar desde el punto de vista de lo que dice la ley y de lo que mayormente es el contrato. O sea, generalmente, y esto parte desde la doctrina europea, sobre todo italiana, francesa, en donde el contrato, pues mayormente se considera como una convención, como una especie casi que de acuerdo que llevan a cabo dos o más personas. Aquí tenemos que partir casi de dos en adelante, porque existe la forma en la cual pues se pueden constituir entre varios, ¿ves? Dos o más personas donde ellas acuerdan realizar una serie de actividades como constituyen, disuelven, transmiten o modifican determinadas relaciones jurídicas. ¿Sí? Determinada relación jurídica. Entonces, esa relación jurídica, pues, tiene que estar apoyada en una ley, tiene que estar sustentada en una ley. Bueno, aquí por lo menos nos menciona en 1321 del Código Civil Italiano. Bueno, vámonos entonces a la norma venezolana. Y la norma venezolana es muy específica. Es más, cuando se les explicaba el derecho civil, primera parte, de que prácticamente en Venezuela no tenemos una definición de obligación, pero precisamente el título tercero, dentro de su primer capítulo, nos arranca de la fuente de las obligaciones. Es decir, prácticamente, ya por lo menos, aunque no tenemos la definición, pero sí tenemos lo que es la fuente, que es la que precisamente nos va a dar luz de dónde nace la obligación y cómo la obligación eh, opera. Entonces acá nos vamos de que la definición, de acuerdo al legislador venezolano, pues en el 1133 nos habla de una serie de negocios o de actos que lleva a cabo esas dos personas y que por lo general pueden constituir varias formas de actuación. Por un lado, pueden constituir, pueden reglamentar, transmitir, modificar, extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Es decir, ya dentro de ese vínculo jurídico, pues implícitamente nos indica que se va a formar una obligación y como se va a formar una obligación, esa obligación puede abarcar todos estos elementos que indica la norma 1133, el constituir, reglar, transmitir, modificar, extinguir entre ellos un vínculo jurídico. Por eso es que de ahí en adelante tenemos que prácticamente las normas del contrato, pues son normas sobre todo en la cual siempre van a haber formas de haber obligación, tanto en forma simple, en forma plural,
distintas formas de obligación, la solidaridad de las obligaciones, todo ello, porque prácticamente la propia definición del contrato nos amplía de que todo eso es lo que pueden hacer esas dos partes y de esa manera, además de hacer el contrato, van a indicar surgimiento de obligaciones. Por ello, es que si no vamos a la definición del contrato, bueno, está la norma del 1133 del Código Civil. Se define como un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar, extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración y no solo es eficaz en lo que se refiere a vínculos de naturaleza personal, contenido patrimonial o patrimonial entre las partes, sino derechos de crédito, lo que se llama eficacia personal del contrato, y también puede afectar estado de derechos reales llamada eficacia real del contrato. Entonces, acá vemos dentro de esta definición legal que nos dice el Código Civil cómo se interpreta jurídicamente esta definición. Ese vínculo jurídico que nos indica al final de la norma tiene hasta cierto punto dos vertientes: lo patrimonial y lo extrapatrimonial. Lo patrimonial en donde prácticamente se va a derivar la eficacia real del contrato, porque la misma norma nos está diciendo que transmite, y por excelencia lo que se transmite son los derechos reales, la propiedad, algunos derechos de propiedad que pueden ser que se incluyen dentro de la transmisión, por lo menos los usufructos, la constitución de las servidumbres, ¿ven? Todos estos tipos de que se ve en Civil 2, en lo que son los bienes y derechos reales, forman parte dentro de esa eficacia real del contrato porque está transmitiendo un derecho real, pero constituye también aspectos extrapatrimoniales y ahí es donde nace el crédito. El crédito que precisamente se le da al deudor y el deudor, pues prácticamente tiene que cumplir con el acreedor, pero hasta cierto punto también se constituye o se puede ocurrir la forma en la cual entra también el aspecto patrimonial, no solamente en la transmisión del derecho de propiedad, sino en garantizar por medio del patrimonio, que es cuando se toca el tema de la prenda común del acreedor, el patrimonio del deudor, cuando se pueda producir el incumplimiento y de esa manera el acreedor actúa contra ese patrimonio. Entonces, por eso es que la definición de contrato no solamente tenemos en puro una persona me presta y la otra me paga, sino sencillamente es una definición donde el contrato se puede convertir en un mecanismo, en herramienta para, además de garantizar la prenda del acreedor, también el contrato garantiza que el acreedor pueda satisfacer su acreencia a través de una eficacia real del contrato, como transmitirle un derecho real que le va a garantizar el cumplimiento de esa obligación. Entonces, por eso es que el contrato en sí es el mecanismo en que las personas realizan su negocio. Se materializa a través del contrato. Y de allí es donde precisamente el contrato va a ser el mecanismo de la eficacia económica, es decir, del movimiento de la economía, por el cual y de la parte comercial, por el cual las personas pues realizan sus actividades y obtienen los beneficios económicos. Bueno, tenemos el tema de la libertad contractual, que dentro del contrato pues es algo que no es que vamos a decir que haya desaparecido, no, legalmente todavía lo tenemos vigente en la norma de 1158. Lo que sucede es que en estos tiempos y a raíz de la reforma constitucional
pues la libertad contractual ha tenido un poquito de intromisión por parte de normas del poder público, sobre todo de algunas actuaciones, tanto el poder legislativo y decretos leyes del poder ejecutivo, donde hasta cierto punto han limitado un poco el ejercicio de la libertad contractual, porque aunque los contratos es ley entre las partes, hay determinadas actividades que tienen que estar sometidas a la supervisión del Estado. Y por eso es que del todo, pues, no, las actuaciones contractuales, pues, deben ser elaboradas las normas es siguiendo la ley, porque la ley se convertiría en norma supletoria al contrato, pero las normas que se hacen cuando se redacta un contrato, sea arrendamiento, sea de sociedad, la misma manera como se haga la venta y los préstamos, ellos tienen que seguir la norma legal. De lo contrario, pues estos contratos podían carecer hasta de legalidad y de legitimidad. Entonces, en la lámina, pues ustedes pueden leer lo relacionado a cómo es que funciona la libertad contractual en un primer momento y dentro de la eficacia de los efectos del contrato que se verá lo último, este, son primero ley entre las partes, sobre todo a los efectos de que ellos deben cumplir con lo establecido ahí. Pero del todo, esas normas no son absolutas, esa libertad contractual, no es, autonomía de la voluntad no es tan absoluta, porque siempre la ley determina ciertos límites en la cual las partes cuando hacen sus contratos, pues tienen que hacerlo de manera legal. Ahí tenemos verdaderamente cómo, dónde se encuentran los límites de la libertad contractual, sobre todo en el artículo 6 primero del Código Civil, donde me indica precisamente no se pueden renunciar ni relajarse por convenios particulares de las leyes en cuya observancia estén interesado el orden público y la ley de las costumbres. Bueno, donde precisamente atente el orden público y la ley de las costumbres, pues usted no puede, las partes no pueden llevar a cabo contratos que lesionen estos principios generales del derecho. Eso no lo puede hacer. Pero también ahí estoy indicando las normas constitucionales 2, 3 y 7, porque esos principios constitucionales de cómo se enfoca el Estado social democrático, derecho y justicia, prácticamente limita un poco cómo las partes pueden llevar a cabo la realización de sus contratos. Es decir, un contrato aquí no se puede realizar en donde precisamente se atente contra todos estos atributos, la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos y en sí el pueblo. Y más que todo en el artículo 3 todo esto del desarrollo de la persona con respecto a la dignidad, a la dignidad y el ejercicio democrático, la construcción de una sociedad justa, la promoción de la prosperidad, el bienestar del pueblo, la garantía del cumplimiento de los principios y derechos reconocidos y consagrado en esta Constitución, pues no se puede alterar. Por eso es que cuando se redactan contratos de trabajo, cuando se redactan contratos de arrendamiento, cuando se redactan contratos incluso hasta las mismas ventas, y más que todo cuando son bienes de interés social, no crea que una persona adquiere un bien de interés social y puede al año venderlo. No, hay unas limitantes incluso hasta para poder llevar a cabo esa venta. Entonces, todas estas normas, pues ya prácticamente en cierto modo supeditan la libertad de la autonomía contractual, es decir, la someten a unas condiciones, a una condicionalidad. Entonces, la libertad contractual, pues, en estos tiempos no es tan absoluta, no es tan absoluta. Ella va a tener sus límites y de ese momento tenemos que tener cuidado cuando redactamos los documentos, cuando las personas nos consultan cómo llevar a cabo esos contratos, porque precisamente tenemos que tener muy pendiente todas estas normas para que esos contratos, cuando sean revisados por las respectivas oficinas notariales y registrales, no vayan a tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, en cuanto a los presupuestos de los contratos, la manera como ellos deben celebrarse, pues naturalmente deben existir las partes. La misma norma nos indican dos o más personas
esas partes tienen que tener capacidad y aquí pues tenemos que recordar a Derecho Civil 1 con respecto a las personas que por qué la persona es sujeto de derecho, por qué la persona tiene que tener capacidad. Es decir, para nosotros los abogados, el ejercicio de los derechos, es decir, el trabajo jurídico, no lo hacemos con menores de edad, ni lo hacemos con niños, sino con personas que ya tengan desde los 18 años en adelante. Y ahí es donde precisamente entra la capacidad, la personalidad y por qué la persona a partir de ese momento comienza siendo sujeto de derecho. Y naturalmente dentro de los contratos tiene que haber disposición de poder realizar ese mismo contrato, sea desde el punto de vista del derecho de crédito, sea desde el punto de vista del derecho de la transmisión de derechos reales, tiene que haber disponibilidad, disposición para que ese contrato pues sea efectivo. Como lo estoy indicando ahí en la lámina, el elemento conlleva a los efectos del contrato, ya que en materia contractual el poder de disposición, sobre todo el derecho, influye un sentido que si uno de los contratantes carece de poder de disposición sobre el derecho que lo constituye, el objeto del contrato no se consigue a los efectos siguientes y el contrato resulta ineficaz. Es decir, por eso es que el poder de disposición va unido a la capacidad, porque si no tiene capacidad, ¿cómo dispone? Por lo menos un menor de edad no puede disponer a menos que esté autorizado por el tribunal para que su representante pueda disponer. Un incapaz declarado judicialmente por un tribunal no puede disponer. Para que disponer tienen que asignarle un tutor para que esa persona pueda disponer. Es decir, van los dos concatenados, tanto la disposición, porque la disposición va a depender de la capacidad. Si la persona no tiene capacidad, no puede disponer, porque ella puede existir legalmente, pero para esa existencia legal tiene que tener la capacidad, la adquiere a partir de los 18 años. Y esa capacidad a partir de los 18 años tiene que ser tanto la de goce como la de ejercicio, porque si una de ellas falla, como lo es la de ejercicio, entonces ahí no va a tener la capacidad plena y no va a tener la disposición para poder realizar ese contrato. De allí precisamente basándose en esos presupuestos, es que los contratos van a tener unos elementos de existencia y unos elementos de validez. De existencia, tenemos aquellos que le dan la parte formal al contrato. Y de ahí, pues, están los del 1141, el consentimiento de las partes, el objeto, es decir, sobre qué se basa el contrato y la razón por la cual ese contrato se hizo tiene que tener una causa que es lícita, tiene que estar establecido en la ley. Si el fondo fue una venta, la venta tiene que estar establecida en la ley. Si fue un préstamo, en el fondo la razón tiene que estar establecida en la ley. Es decir, son esos elementos que hacen que ese contrato exista a la luz de todo. Y para que sea válido, naturalmente, ese contrato tiene que no ser realizado por incapaz, porque si se hace realizado por un incapaz, ya por ahí hay naturalmente elemento para anular el contrato y que no haya esa capacidad, ese consentimiento no haya sido viciado a través de elementos como el error, dolo y violencia, en la cual alteran la manifestación de voluntad y por lo tanto, además de ser inválido, el contrato deja de existir. Y también están unos elementos que son objetivos y subjetivos, que más que todo van concatenados con los elementos de existencia. La capacidad, a su vez, va a determinar la personalidad jurídica y es lo que va a hacer que la persona ya tenga la cualidad de sujeto de derecho para poder precisamente realizar ese contrato. Y precisamente al tener la capacidad, pues va a manifestar su consentimiento por una razón bien específica, que es lo que determina la causa por qué se va a realizar ese tipo de contrato, y el objeto, pues la materia por el cual se va a realizar. Usted va a realizar una compra-venta, pues sencillamente tiene que ser sobre un bien
en la cual es propietario y el bien está disponible al comercio para hacer. Ese bien no tiene problemas de carácter legal, no tiene problemas de carácter físico, el bien está perfectamente funcionable, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas razones, todos estos elementos van a repercutir en que verdaderamente se lleve a cabo la fuente como lo es el contrato. Y de allí van a hacer la obligación de acuerdo a lo que especifican los contratos. Si es una modificación, bueno, de repente modifiquen de acuerdo al negocio en el cual ellos lo establecieron. Si van a constituir o van a transmitir, bueno, ¿qué es lo que se va a constituir y se va a transmitir? Todo eso es dado a cómo se llevaron a cabo esos acuerdos realizados por las partes. Y sobre todo, que al llevar a cabo y al constituir el vínculo jurídico, pues generalmente se cumplen los elementos de la obligación, la prestación del servicio y el pago por parte del que recibió la prestación del servicio. Tramite la propiedad, entregó el bien, pagó el precio. Doy un contrato, un arrendamiento a determinada persona por un año. Bueno, durante ese año, la persona usa y disfruta el bien y paga el precio, el canon, por ese año en la cual va a usar y va a disfrutar del bien. Se prestó un dinero. Bueno, se presta tal cantidad y se paga con sus respectivos intereses que establece el préstamo de ese dinero. Y así sucesivamente los tipos de negocios jurídicos que se hagan y lo pongan. Y de ahí, bueno, tenemos unos efectos del contrato que tiene que ver con la fuerza obligatoria del contrato, pero precisamente eso se tocaba en el 159 con la autonomía documental de que en el momento en que se celebra el contrato es ley entre las partes. Y más que es ley entre las partes, es de obligatorio cumplimiento de las partes. Entonces, ahí tenemos que precisamente cuando se celebra el contrato, al generar obligaciones, pues ellos tienen que cumplirse. ¿Para qué? Para que el contrato pues pueda tener su objetivo, que es precisamente el beneficio económico de sus contratantes. Así es, eso es lo que generalmente se establece. Entonces, ahí tenemos la norma del 1159, que ya se tocó anteriormente con la autonomía de la voluntad, que el contrato pues se trata de ser obligatorio entre las partes y de esa manera pues poder cumplir el fin obtenido. La relatividad de la oponibilidad, bueno, ya esto tiene que ver precisamente con lo relacionado a los efectos que generalmente se producen primeramente entre las partes. Eh, por lo general, no es que en un momento se aprovechen los terceros, pero hay momentos en los cuales el contrato, por eso tocamos la relatividad, porque muchas veces se hacen contratos y puede ser que a lo mejor se sientan algunos terceros afectados. Por eso en un primer momento los contratos tienen efectos ergaones, es decir, no son oponibles a terceros, que sería lo del otro punto, pero también los contratos, por eso, además de la oponibilidad, hay una relatividad, porque de repente ese tercero, producto de una determinada situación, pudiera intervenir en la realización de ese contrato. Por eso más adelante dentro de el tema de lo relacionados a los procedimientos, pues siempre deja la posibilidad de que haya alguien interesado e intervenga dentro de ese juicio, porque muchas veces determinado bien fue afectado, por lo menos. Vamos a ponerle aquí un caso, un hijo natural. Un hijo natural no fue reconocido por el padre y resulta que hicieron la partición del bienes, declararon los bienes, hicieron una partición de bienes y a ese hijo quedó excluido de ese bien. De repente, al quedar excluido,
Y si él logra demostrar que era el hijo de esa persona, pues puede oponerse a esa partición que se hizo, porque hasta cierto punto la partición es una transmisión de propiedad. Y si él demuestra que si era hijo de esa persona, pues él puede, naturalmente, por medio de una acción judicial, pedir la nulidad de esa partición, que una partición generalmente se hace por medio de un documento público, y de esa forma, pues, resarcirle el daño realizado por el cual se tenga que de nuevo hacer una nueva partición en la cual se incluya a este hijo que reconoció que era hijo de ese señor. Igualmente puede suceder en el caso de un comerciante en la cual a lo mejor transmiten propiedades, se dejan por ahí deudas y puede oponerse verdaderamente a que se liquide esa empresa, no cancelándole la deuda a ese determinado proveedor o determinado comerciante que tenía contra él. Por eso es que más adelante se toca la oponibilidad y en qué momento se debe hacer esa estipulación favorable a terceros, sobre todo en el caso de los créditos, porque en el tema de los créditos, eso por eso es que generalmente las empresas se constituyen. Es más, legalmente las actas de asamblea deben publicarse en prensa cuando se llevan a cabo. Y si se lleva a cabo la liquidación de una empresa, pues ese contrato de sociedad en la cual se constituyó la empresa se publica para poder, en caso de que hayan terceros en las cuales tenían acreencias con con esa sociedad, pues, o esa empresa pueda satisfacer esa creencia. Entonces, esto es muy importante también que lo tengamos muy presente, porque precisamente acá es donde se debe entender de que los contratos, aunque tengan autonomía, aunque son ley entre las partes, con sus limitaciones que allí mismo establece, también estos contratos pues pueden ser oponibles cuando más que todo se afecten las figuras del derecho de crédito. Bien, bueno, entonces hoy se conectó el señor Araujo. Eh, no sé si tendrá alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al tema de los contratos. O ahorita estamos muy claros. Bueno, yo por lo menos y a los que posteriormente vayan a ver la clase por el video, sobre todo tener muy presente lo de la planificación, la fecha de la presentación de las evaluaciones y sobre todo la manera de presentar sus actividades. Mira, en esto de la profesión del derecho, nosotros tenemos que prácticamente casi que adoctrinarnos con esto de la escritura y la redacción, porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es redactar, nuestro trabajo es resolver los conflictos de las personas. Entonces, cuando uno lleva argumentos ante un tribunal y ante instancias administrativas, donde ahora se llevan procedimientos por instancias administrativas, mira, uno tiene que llevar cuestiones que convenzan en base a la ley y no pretender de que con ayuda les van a solucionar los problemas. El profesional es uno es el que maneja la ley, pues uno sabe qué es lo que tiene que aplicar, pero para eso tenemos que tener mucha seguridad jurídica y mucho criterio en la aplicación de todo, y sobre todo las formas de presentar las actividades. Hay que tener una forma decente, por lo menos. Las cuestiones de la sangría, las cuestiones de los párrafos, eso tiene que ser ordenado. Yo por lo menos no me consigo que un estudiante ya con unas obligaciones, segunda parte, ya con un procesal 2 y esa cuestión, siga cometiendo errores en cuanto a la estructura de los márgenes. Eso ya sería inconcebible, porque si no, entonces así se acostumbra
Y cuando se ejerza profesionalmente, ahí es donde vienen muchas veces las deserciones por parte de profesionales. Así como pasa muchas veces con los muchachos en la escuela, en los colegios y en los liceos, igualmente está pasando con mucho profesional, sobre todo a nivel de nuestra profesión de abogado, que es una profesión netamente para literatos y para escritores. Ahí sí que de verdad nosotros nos convertimos casi que en escritores. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley así lo exige. La ley es producto de redacciones, producto de criterios, argumentos, y por eso es que se aplica como debe aplicarse. Ahí está clara la fecha, a partir del 5 de junio comienza la evaluación, perdón, la corrección de la primera evaluación. La plataforma, si no me equivoco, está abierta a partir del primero para que ya vayan introduciendo sus actividades y tratar de que, bueno, cumplan con el 100% de la materia. Y si no hay, pues me despido y nos veremos en el segundo encuentro sincrónico.